Bien, pues vamos a continuar entonces. En cuanto a las funciones de la piel, pues ya en base a lo que habíamos platicado en la clase anterior, pues ya sabemos que con todos los elementos que tienen cada uno de los estratos, pues nos ayudan sobre todo con la protección contra el medio ambiente. Es decir, funciona como una barrera, como les decía, para evitar que entren patógenos hacia el medio interno y también ayuda a evitar que pues tengamos pérdidas de líquidos. Por otro lado, sabemos que la termorregulación se lleva a cabo a través de lo que es la sudoración y también los vasos sanguíneos y sobre todo lo que son los capilares que tenemos a nivel de la dermis también van a contribuir a que se pueda pues regular la temperatura. Vamos a ver que también parte de las funciones que tiene, que es la función de lubricación, va a estar dada por los ácidos grasos que se van a estar liberando, sobre todo, acuérdense, a nivel del estrato córneo. Acuérdense que los queratinocitos van a ir, como decíamos, madurando, van a ir transformándose desde el estrato basal hasta llegar a la superficie. Y cuando llegan a la superficie, que ya llegan como células muertas, pues expresan en su exterior lo que es prácticamente la queratina. Junto con la queratina o estos gránulos de queratohialina, pues también hay ciertos, digamos, gránulos de fosfolípidos, que son los ácidos grasos que al final de cuentas, pues nos van a ayudar para que haya lubricación en la piel y pues no esté la piel seca. Y sobre todo acuérdense que precisamente esto es una de las cosas que vamos a ver nosotros bastante, sobre todo en dermatitis atópica, que cuando se rompe esa barrera pues tenemos problemas. Y bueno, sensorial ya sabemos que a nivel de lo que es la dermis tenemos todos los mecanorreceptores. Van a estar, como les decía, predominantemente en esa zona y partes de las terminaciones nerviosas pues van a llegar a lo que son aquí las papilas dérmicas, donde se une lo que es la epidermis con la dermis. Y eso es lo que va a hacer que pues también haya sensibilidad a este nivel. Y bueno, la última función que también es importante, pues es función estética. Sabemos que la piel también, pues no nada más es importante para protegernos y mantenernos, ¿verdad?, aislados del medio ambiente, sino también, pues tiene la función importante de, pues, de dar un buen aspecto. ¿Por qué? Porque está a la vista. Entonces se considera una de las funciones de la piel. Bien, como les decía, todo lo que son básicamente nuestras terminaciones nerviosas, lo que son nuestros mecanorreceptores se van a encontrar prácticamente a nivel de lo que es la dermis. De hecho, es donde vamos a tener todos los componentes principales, como lo que también es el folículo piloso, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Y bueno, ahí es el lugar principal, pero sin embargo van a extender lo que son sus terminaciones, tanto las glándulas sebáceas y sudoríparas y el folículo piloso hacia el exterior. Y las terminaciones nerviosas, como ya lo mencioné, básicamente van a llegar a esta zona de la dermis. Una de las más importantes que vamos a tener son los corpúsculos de Merkel y estos van a formar parte importante de los mecanorreceptores porque de todos los que tenemos son los únicos que vamos a ver que están, digamos, enlazados o están como, digamos, a través de los desmosomas, están unidos hacia lo que son los queratinocitos. Entonces, eso los vamos a encontrar, así como ven en esta imagen. Vamos a ver que en el estrato basal, en esta porción, aquí es donde los vamos a encontrar enlazados. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el corpúsculo de Merkel. Vemos queratinocitos, corpúsculo, queratinocitos, corpúsculo. Y el tener ese contacto con esta zona es justo, como les decía, el punto de unión a través del cual pues estas terminaciones del nervio van a llegar y aquí se van a enlazar a estos mecanorreceptores. Y bueno, estas células pues van a tener una función muy importante para nosotros porque sabemos que que estos nos van a ayudar para detectar lo que es la presión, el tacto, pero sobre todo para que podamos distinguir lo que son las texturas. Ahora, parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí a nivel de la unión dermoepidérmica, estas papilas de las que ya habíamos platicado, cuando nosotros lo vemos en la superficie de la piel, sobre todo en lo que son las puntas de los dedos, ¿se acuerdan que decíamos de los dermatoglifos o lo que son las huellas dactilares? Si ustedes se fijan en este dibujo, aquí se crean como unas crestas también, se crean esas ondas.
Bueno, hay algunas de estas papilas dérmicas que son, digamos, un poquito más profundas o entran, digamos, un poquito más hacia lo que es la epidermis y es lo que se va a transformar en el exterior también en estas líneas que tenemos nosotros en las huellas dactilares. Y es por eso también que estos mecanorreceptores lo vamos a tener de forma muchísimo más abundante, sobre todo en lo que son las puntas de los dedos. Otros de los mecanorreceptores que también son importantes que conozcamos, pues son aquellos que funcionan para poder detectar lo que es el calor, el frío, el tacto fino y la presión profunda. Y pues la importancia, como les decía, es que se encuentran a nivel de la dermis. Vamos a ver que cuando tenemos, por ejemplo, alguna herida en la cual se va mucho más allá de lo que es la epidermis, cuando ya penetra a niveles más profundos, pues estas terminaciones nerviosas también se van a ver afectadas. Decíamos que cuando llega hacia lo que es el estrato basal, ahí ya tenemos problemas de cicatrización. Bueno, se dice que cuando tenemos una herida, una lesión en la cual la profundidad pues llegue hacia lo que es la dermis, incluso muchas de las veces pues esa zona ya queda completamente sin sensibilidad o sensibilidad disminuida. Y podemos también notarlo, si a ustedes les ha pasado que tengan alguna cicatriz en la piel, si ustedes tocan la piel sana, tiene sensibilidad, digamos, normal, pero si tocan donde está la cicatriz, ¿sienten o no sienten? ¿Se siente muy poco o no se siente, verdad? Cambia. Y la razón es esa. ¿Por qué? Porque generalmente la cicatriz decíamos que es cuando ya pasamos este estrato basal. Y entonces justo, digamos, rompe o daña donde se encuentran justo esas terminaciones nerviosas y esa es la razón por la cual vamos a tener alteraciones de la sensibilidad. Las glándulas sudoríparas tenemos de dos tipos, lo que son glándulas ecrinas y glándulas apócrinas. Las glándulas sudoríparas se van a encontrar también a nivel, como decíamos, de lo que es la dermis, sobre todo a nivel de lo que es la dermis reticular, es decir, la capa más profunda. Si ustedes se acuerdan, decíamos que la dermis tiene dos capas, lo que es la dermis papilar y la dermis reticular. Y la papilar la podemos recordar que es la más superficial porque si ustedes se acuerdan, justo aquí en esta unión decíamos que hay que papilas. Entonces, esa zona superficial es dermis papilar y la más profunda, donde tenemos mayor cantidad de colágeno, mayor cantidad de tejido conectivo, pues es la reticular. Entonces, vamos a ver que estas glándulas, tanto las apocrinas como las ecrinas, tienden a tener una especie, digamos, de espiral, la forma en que están distribuidas. Son tubulares y generalmente en su porción más profunda, así como ven en esta imagen, tienden a estar de esta forma, como si estuvieran, digamos, enrolladas y después este conducto se va desdoblando y genera como un trayecto lineal que va a desembocar hacia lo que es la superficie externa a través de uno de los poros. Y bueno, las glándulas ecrinas son aquellas que van a ayudarnos precisamente para lo que es la sudoración y participan en la termorregulación. Una de las diferencias principales que vamos a encontrar entre lo que son las ecrinas y las apócrinas es que estas no producen mal olor. Las ecrinas son, digamos, las que tenemos como en las palmas de las manos, tenemos en el rostro, pero por ejemplo, lo que son las glándulas apócrinas, vamos a ver que estas generan mal olor y son las que tenemos generalmente en zonas donde hay presencia de vello, como la zona axilar, la zona genital. Y esto, el hecho de que produzcan, digamos, mal olor es por la combinación de que estas glándulas se encuentran en contacto estrecho con lo que es el folículo piloso. Y este folículo piloso, aparte de tener un músculo, tiene una glándula sebácea. Entonces, la combinación de los detritus celulares que van a tener que desechar, ¿cómo se dice? El folículo del pelo más el desecho que va a eliminar la glándula sebácea en combinación con este líquido que vamos a expeler como sudor, es lo que va a generar mal olor junto con las bacterias que también se van a combinar en el poro. Este tipo de glándula, que es la glándula apocrina,
Si ustedes se fijan y las comparan, tienen la misma similitud en cuanto a la estructura. También tienden a tener ese como entramado o espiral y posteriormente tienen una porción tubular. Pero en este caso, lo que son las apocrinas desembocan directamente hacia lo que es el folículo piloso, que finalmente desemboca en la salida del pelo o del vello. Y como les decía, una de las grandes diferencias va a ser eso, que estas son las que producen olor. En cuanto a lo que es el complejo pilosebáceo, vamos a ver que está formado por lo que es toda la zona o todo lo que es el folículo piloso, que inicia desde la porción de donde están las papilas dérmicas hasta lo que es la superficie del poro donde sale el pelo. Incluye también lo que es el pelo, la glándula sebácea, el músculo erector del pelo y la glándula apócrina. Y folículo pilosebáceo tiene, digamos, 3 porciones. La primera porción abarca desde donde empieza lo que es la papila dérmica y lo que es la matriz del pelo hasta donde inicia el músculo erector. Esta porción se le conoce como bulbo. Después, desde aquí de donde empieza el músculo piloerector hasta donde empieza lo que es la glándula sebácea, eso se le conoce como istmo. Y después de donde termina la glándula sebácea, donde inicia hasta la salida, es lo que se le conoce como infundíbulo. Esas son las partes. Ahora, si ustedes se fijan aquí en este dibujo, vemos, como les decía, que en esta porción inferior, pues abarca parte de una de las papilas dérmicas. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, ahorita decíamos que las terminaciones nerviosas, ¿hacia dónde llegan? Justo a estas zonas. Entonces, por eso también cuando nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, estamos en el exterior y sentimos que hay algo de viento, sentimos, digamos, un mosquito o una mosca que viene y se pasa cerca del vello, pues nosotros sentimos, ¿verdad? Tenemos esa sensación de que algo pasó cerquita de nuestro brazo, por ejemplo, y es debido precisamente a esa conexión que hay de las terminaciones nerviosas. En cuanto a lo que es el pelo, vamos a ver también que tiene pues una división en cuanto a las partes. Si nosotros vemos desde lo que es el centro hacia el exterior, vamos a ver que en la parte interna tenemos lo que es la médula del pelo, después tenemos la parte de lo que es la corteza, que sería lo que la envuelve, digamos, a la médula, y finalmente lo que sería la cutícula, que es la parte externa que nosotros vemos del cabello. Principalmente estos 3 componentes son los que debemos de conocer, porque también vamos a ver que son los que se van a afectar cuando tenemos casos de alopecia. Cada pelo tiene una etapa de crecimiento o cada vello y digamos por la cantidad que tenemos en el cuerpo, pues no todos se encuentran en el mismo estadio al mismo tiempo. Esto va a estar variado. Vamos a ver, por ejemplo, que las 3 fases, que son la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena, cada una, si ustedes se fijan, tiene una variación en el tiempo que dura. En la fase anágena, que es la fase más activa, es la fase donde, digamos, se está desarrollando y donde está comenzando, digamos, a crecer. En promedio dura de 2 a 5 años, hablando específicamente del cabello. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el vello corporal, ahí ya cambia. Dependiendo de la parte de tu cuerpo, va a variar entre 4, 6 u 8 semanas. Como cual, por ejemplo, el vello axilar en promedio es cada 4 semanas. Y el vello que tenemos, por ejemplo, en las piernas en promedio es cada 6 semanas. Después tenemos una fase que es la fase catágena o fase de transición. Es decir, cuando el cabello todavía está activo, ya creció, ya tiene el color que debe de tener, pero digamos que es una etapa en la cual solamente termina de crecer un periodo y empieza a desprenderse, que es la fase de transición. Comienza, digamos, a degenerarse para poder prepararse para la caída. En promedio tarda 1 o 2 semanas y después inicia lo que es la fase telógena, que es la fase, digamos, de caída del cabello. Esta fase en promedio dura 3 a 4 meses.
¿Cómo podemos saber lo que les decía, que estamos en diferentes estadios en cada uno de nuestros, digamos, pelo o vello? Por ejemplo, sobre todo las mujeres lo notamos más en el cepillo. Digamos que después de, o mientras nos estamos lavando el cabello, no sé si les ha pasado que lo agarran, se lo están lavando y de repente se quedan con algunos cabellitos en la mano. Y en otras ocasiones lo estás haciendo, te cepillas y se te viene, pero sientes que es mucho, ¿no? Una cantidad, dices como que se me está cayendo bastante. Cuando eso pasa es cuando decimos que tenemos un efluvio telógeno. Estamos justo en esa fase en la cual coincide que a lo mejor gran cantidad de cabello está justo en esa etapa y por eso es que estamos viendo mayor cantidad. Ahora, ¿cuál es lo normal? Que tengamos una pérdida en promedio entre 50 a 100 cabellos por día. Si se nos caen más de 100, eso ya no es normal, ya estamos teniendo algún problema y tenemos que investigar qué lo está ocasionando. Entonces, en un paciente que venga con algún problema, aparte de que nosotros le vamos a estar preguntando desde cuándo tiene el problema y revisar si tiene zonas de alopecia, también tenemos, digamos, que pedirle de tarea si puede contar la cantidad de pelo que se le está cayendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer? Si es cepillo, si es peine, tienen que contarlo, literal. No hay de otra, hay que contar cuántos cabellos para que nosotros también tengamos una mejor idea de saber si está dentro del rango y a lo mejor a la persona simplemente le parece que es mucho lo que está perdiendo o efectivamente está teniendo grandes pérdidas. Entonces nos va a ayudar para eso, pero como les digo, finalmente tenemos que ver cuál es la causa. Si es algún problema de algún desequilibrio hormonal, por ejemplo, que sea la causa, o simplemente está pasando por una fase, como les decía, un efluvio telógeno que es parte, digamos, del ciclo normal del pelo. Dependiendo de si es hombre, mujer de la causa, pues vamos a ver que podemos observarlo más adelante en cada uno de los pacientes. Si ustedes se fijan aquí, esta cabellera pertenece a una mujer y esta pertenece a un varón y ambos están teniendo pérdida de cabello y ambos son, en este caso, por los cambios hormonales propios de la edad. En el caso de las mujeres, cuando entramos ya en fases de la menopausia, de hecho desde la premenopausia, comenzamos a tener ese desequilibrio hormonal y se comienza a tener esta pérdida de pelo en lo que es en el cuero cabelludo y muchas de las veces se va a acompañar en el rostro de la mujer con presencia de vello. Y eso pues nos habla también de que algo, cuestión hormonal, ¿verdad?, se está desequilibrando. En un varón, dependiendo sobre todo del factor hereditario, vamos a ver que también se puede presentar la pérdida de pelo. Es muy frecuente que veamos varones, sobre todo que tienen, digamos, gran cantidad de lo que es bigote y barba. Muchas de las veces estos pacientes que tienen abundante barba y bigote, generalmente es un paciente muy clásico que tiende a tener pérdida de cabello, es decir, llegan a una etapa en la cual quedan con una alopecia muy marcada, una alopecia androgénica. Y los hombres que la mayoría de las veces tienen menor cantidad de barba y bigote son quienes generalmente, ya en etapas mayores, tienen su cabello conservado. No sé si se han fijado, es como un fenotipo que hay y así es como también podemos nosotros observar a estos pacientes. Más adelante vamos a ver nosotros las características que tenemos que observar en estas pérdidas de cabello para pensar si efectivamente se trata de un cambio hormonal o alguna otra patología que lo esté ocasionando. Parte del mismo, como decíamos, del folículo piloso, pues nos va a proporcionar lo que es el vello corporal. El vello corporal va a estar en diferentes, digamos, etapas. Cuando estamos en la etapa recién nacidos, muchas de las veces presentan, dependiendo del factor hereditario, gran cantidad de vello corporal. No sé si les ha tocado ver recién nacidos, así como esta imagen, que están, digamos, bien peluditos, ¿verdad? Tienen muchísimo vello. Este vello se llama lanugo y este vello corporal
se va a ir desprendiendo con el tiempo. Conforme va madurando, ese vello se va a ir cayendo. Y hay bebés que nacen, digamos, con casi nada de lanugo, tienen muy, muy poco o solamente en zonas como lo que serían los hombros, parte del brazo y la espalda. Eso depende más que nada, como les decía, del factor herencia. Y bueno, conforme vamos creciendo, vamos madurando, pues va cambiando también su forma, se va a hacer cada vez más grueso, va a ir, creciendo también en abundancia. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de conocer lo que es el vello corporal? Tenemos que hablar también un poco de lo que es la cuestión estética, porque es parte de lo que se ve en dermatología. Por ejemplo, vamos a ver que si ustedes se fijan en este varón, ustedes vean el pecho, realmente no tiene gran cantidad de vello. ¿Por qué? Porque lo tiene concentrado solamente en esta zona. Hay varones que tienen totalmente el torso cubierto, aunque a lo mejor no tan largo como se ve en esta imagen, pero lo tienen cubierto. Y hay quienes incluso hasta la espalda, ¿verdad? Entonces, hay tanto varones como mujeres que pues no les gusta tener ese vello corporal y acuden a diferentes métodos de depilación para eliminarlo. Uno de los métodos que las mujeres prefieren puede ser, por ejemplo, el retiro del vello con cera, y cuando no quieren sufrir dolor, pues utilizan láser. Y el varón, pues generalmente ahora recurren más al láser que hacia lo que es la cera. Entonces, no todos los pacientes son candidatos a un tratamiento con láser para eliminar el vello. ¿Por qué? Porque los láseres que existen hoy en día eliminan la mayoría de ellos lo que es el vello oscuro sobre una piel de preferencia clara. Entonces, si tenemos un vello que es blanco o que es, digamos, rubio, que es muy claro, no los puede eliminar el láser. Ahora, si por ejemplo el paciente es como el que tiene muy poca cantidad y se acude a hacer un tratamiento láser, les decía que el vello está en diferentes etapas de crecimiento. Digamos, tenemos, por decir un número, digamos, tenemos 100 vellos. De esos 100, a lo mejor 30 están en la fase telógena. Esos el láser no los va a eliminar. ¿Por qué? Porque el láser solamente funciona sobre los que están en la fase anágena. Entonces, quiere decir que viene a hacerse el tratamiento, van a pasar 4 semanas y a lo mejor esos que ya eliminó van a salir más delgaditos o muy poquitos, pero va a haber unos que van a estar muy gruesos. Entonces, ¿por qué están gruesos? Porque sobre esos no pudo actuar el láser. Entonces, el láser se hace en varias sesiones precisamente para poder captar a los vellos que no estaban en esa fase cuando vienen al tratamiento. Si es, digamos, un adolescente, ¿se puede hacer láser? Se puede hacer. Se recomienda, depende de la cuestión económica de la familia. ¿Por qué? Porque un adolescente va a tener cambios hormonales. Entonces, los cambios hormonales que tenga van a generar que este vello vaya cambiando su grosor y su cantidad. Entonces, si viene y se hace un tratamiento contigo, te pueden decir, oye, pues no es efectivo, ¿por qué le salió? ¿Por qué le sigue saliendo mayor cantidad? No está funcionando. Entonces, se les tiene que explicar que esos tratamientos se recomiendan después de los 16 a 18 años en promedio. Y esa es la razón por los cambios hormonales, porque entonces, digamos, no vamos a tener el resultado, digamos, permanente que están buscando. Muy bien. En cuanto a lo que es el aparato unguial, tenemos que conocer cada una de las partes. Vamos a ver que es bien frecuente también que nos lleguen a la consulta pacientes que traigan, por ejemplo, alguna infección posterior, digamos, al corte de uñas, mujeres posterior a que se hayan hecho un manicure o que se hayan puesto, por ejemplo, uñas acrílicas, que también eso lo vamos a ver más adelante. Los daños que se pueden generar sobre lo que es la lámina unguial, que viene siendo la uña, la parte dura que nosotros tocamos. Esta porción
se tiende, sobre todo en esos procedimientos, a desgastar. No sé si alguna de ustedes alguna vez se ha puesto uñas acrílicas o si ustedes como varones en su casa han visto alguna vez cuando alguien de su familia lo haga. Los desgastan y eso debilita lo que es la lámina unguial, y esta lámina unguial pues tiene una función, y la función prácticamente es proteger y envolver sobre todo hacia lo que es la porción interna de nuestra uña. Es decir, si ustedes se fijan en este esquema, tenemos aquí la porción principal que es la matriz, pero esta matriz se va a ir extendiendo por debajo de lo que es la base de la primer falange, perdón, de la falange, va desde esta zona proximal hacia la zona distal. Entonces la matriz, sí, aquí es donde inicia, pero tenemos toda esta porción que es una extensión, y esa extensión viene siendo lo que es el lecho unguial. ¿Ok? Entonces, cuando esta porción de la uña se desgasta, pues digamos queda desprotegida, y eso va a generar que se vaya a ser más propensa a que puedan, digamos, infiltrarse o penetrar esta barrera que es la uña, algún patógeno que pueda llegar a crear una infección. Aparte de eso, vamos a ver que la propia lámina unguial o uña pues tiene diferentes porciones. Tenemos lo que es el borde distal, que viene siendo lo que cortamos nosotros con el corta uñas. Justo aquí debajo donde se une esta porción carnosa con la uña, es decir, aquí justo donde se une, eso es lo que se conoce como hiponiquio. Luego vamos a ver nosotros que tenemos hacia acá, hacia esta zona, a esta porción de aquí, lo que se conoce como lúnula. Si ustedes se han fijado, alguna vez se han puesto a observar la porción de la uña, a veces la vemos y se alcanza a ver como una media luna blanca. ¿Sí lo han visto? Eso es parte de la lúnula. Y eso no siempre, si ustedes se han dado cuenta también, no siempre la vemos y no se ven todos los dedos. O ahorita obsérvenselos así y a lo mejor no todas es visible en el momento. Eso es parte también de lo que se va a ir exponiendo con el mismo crecimiento, y muchas veces también la cutícula que va a rodear alrededor del borde de la uña a veces también está muy engrosada y puede llegar a cubrir un poco. La cutícula, pues sabemos que es todo este borde de piel que tenemos justo alrededor de la uña, y que cuando, sobre todo las mujeres, se realizan lo que es un manicure, es parte de lo que cortan o retiran. Y bueno, las uñas, pues igual que en las manos, también las tenemos en los pies, ¿verdad? Y como les digo, sobre todo, una de las funciones principales que tiene es proteger. Aparte de eso, vamos a ver que tiene contacto, lo que es sobre todo la matriz, esa extensión de la que hablábamos, pues con terminaciones nerviosas. Entonces, por eso también es que son bien sensibles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver más de esto? Vamos a ver muy frecuentemente pacientes que tengan sobre todo en los bordes laterales alguna uña enterrada, ¿sí? Eso es bien frecuente que ocurra, sobre todo en el servicio social, y que a ustedes les toque extraer esa uña. Les ha tocado ver que hay quienes la retiran completamente, y ahora, bueno, hay todavía quienes lo hacen, pero realmente se recomienda hacer un corte paralelo lateral y solamente extraer la porción que está hacia el lado que está dañando. Se trata de hacer un corte con bisturí, obviamente se infiltra primero, se va a cortar con el bisturí y después con pinza se va a desprender y se va a extraer solamente el borde que está afectado. No se debe de retirar completamente, o no se recomienda más bien. Me queda menos de un minuto, salimos y regresamos, ya vamos a terminar. Aquí los veo enseguida. Decía que cuando nos llegue eso a la consulta, dependiendo, ¿verdad? Si solamente tiene el borde medial o el borde lateral afectado, es lo que nosotros vamos a retirar. No se recomienda retirarla completamente porque pues estamos dejando una zona completamente descubierta, una zona que pues va a ser más propensa a infectarse, más sensible, aparte de que para que le vuelva a crecer toda la uña se va a tardar.
El crecimiento es muy lento. Generalmente es menos de 3 milímetros al mes. Lo hace mucho más lento en lo que es el pie. Entonces, para que pueda volver a cubrir lo que es todo el ortejo, toda esta zona, pues se puede llegar a tardar hasta 4 meses, 5 meses en que esté cubierta completamente. Entonces, estos pacientes, si tú se los retiras, pues es muy incómodo al principio, están más sensibles y sin querer se golpean, los zapatos son incómodos, etcétera. Entonces, lo que se hace es retirar el borde lateral, se limpia, la mayoría de las veces se genera un granuloma por la misma infección, entonces hay que retirar completamente todo lo que esté, que veas tú que está ahí acumulado de pus, hay que drenarlo, hay que hacer una buena limpieza y darle cita de revisión al paciente, no puedes nada más retirarlo y ya que se vaya a su casa. Y durante lo que son las primeras horas después del tratamiento, pues hay que recomendarle al paciente que llegando a su casa, pues trate de tener lo que es la pierna, el pie en posición elevada, para ayudar también a disminuir la presión en esta zona del volumen sanguíneo que está recorriendo a través de lo que son los capilares, venas, etcétera, y que eso ayude a reducir un poco también el dolor de cuando pase la anestesia. Y bien, pues esa era la última diapositiva de este tema. ¿Hasta aquí dudas o preguntas de lo que acabamos de ver? ¿No? Muy bien. Como les decía, esto que vimos es importante porque vamos a iniciar con las primeras dermatosis ahora sí, que son las dermatosis bacterianas. Permítanme tantito. Solamente vamos a ver un pedacito de esto. Bien. El siguiente tema que vamos a ver son las dermatosis bacterianas y estas van a estar causadas por lo que es el Staphylococcus aureus y lo que es el Streptococcus beta hemolítico, pero principalmente vamos a ver que es el estafilococo el que nos va a dar problema. Estas dermatosis bacterianas son las que se conocen como piodermias, que era lo que les comentaba. Entonces vamos a ver que aparte de estas dos bacterias puede llegarse a presentar en conjunto con alguna otra, pero bueno, ya estaríamos hablando, digamos, de una sobreinfección. Este mismo agente causal, principalmente, como les decía, estafilococo, dependiendo a qué nivel nos esté afectando, es decir, si nada más está a nivel de epidermis, si afecta a nivel de lo que es la dermis o a nivel del folículo, va a ir cambiando la forma de presentación y el nombre. El más frecuente que vamos a ver nosotros es el impétigo. Y el impétigo vamos a ver que afecta a nivel de epidermis y es el primero del que vamos a hablar. Si tenemos afectación en esta zona del folículo piloso, cerca a donde se encuentra lo que es la glándula sebácea, que es prácticamente donde desemboca con la glándula apócrina, nos va a dar problemas de hidrosadenitis. Si nos afecta ya en la porción de lo que es el bulbo del folículo piloso, pues ahí ya vamos a tener lo que es una foliculitis o una forunculosis. Y cuando nos afecta las glándulas sudoríparas, pero en este caso lo que son las ecrinas, vamos a tener periporitis. Y aparte de ello, también dependiendo si afecta propiamente lo que son en conjunto el tejido profundo, pues vamos a ver que tenemos lo que es erisipela o ectima. Y la diferencia también la vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de si llega, por ejemplo, lo que es toda la epidermis y dermis o ya nos está alcanzando lo que es el tejido celular subcutáneo. Y esas son las que vamos a estar viendo en este tema. Vamos a hablar rápidamente un poquito de lo que es el impétigo. Y como les decía, esta es la infección o la dermatosis de la piel más frecuente que van a ver. Sobre todo lo vamos a ver en niños. El impétigo se va a dividir en lo que es primario y secundario. El impétigo primario va a ser aquel que se genera cerca de lo que son los orificios naturales, como lo que son las fosas nasales, lo que es alrededor de lo que es la boca, incluso alrededor de lo que es el oído, ¿sí? De lo que es el orificio auricular. También es muy raro, pero se puede llegar a presentar en esta zona, ¿verdad? De los ojos. El punto más frecuente es este que ven ustedes aquí en la imagen.
esta es la zona que vamos a ver con mayor frecuencia. El secundario es aquel que se presenta fuera de esta zona del rostro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una herida a lo mejor en la pierna o en el abdomen y se contamina por el estafilococo y viene y nos genera impétigo, entonces es un impétigo secundario porque está fuera del lugar donde regularmente lo vamos a ver. Como les decía, en este caso afecta a nivel de lo que es la epidermis, principalmente en el estrato córneo, que es el estrato más superficial. Y una de las características que nosotros vamos a estar viendo en el impétigo es que este va a generar las costras melicéricas. ¿Se acuerdan que lo vimos en lesiones elementales? Esta costra melicérica es bien común y muchas veces lo vamos a ver en esos niños que nos llevan a la consulta y que pues generalmente andan, por ejemplo, con la rinitis alérgica haciendo este movimiento. ¿Los han visto? Que siempre andan así o andan así todo el día. Entonces, lo que están haciendo cada vez que hacen este movimiento o están frotando la piel y lo que están causando es una pequeña erosión y eso abre la puerta de entrada para que se rompa, digamos, esta barrera cutánea y pueda entrar el estafilococo, alojarse en el estrato córneo y comenzar a generar esta infección. Como les digo, es muy frecuente en niños, es lo más frecuente que vamos a ver en la consulta y tiene que haber siempre una puerta de entrada, una pérdida de continuidad en ese estrato córneo para que el estafilococo pueda entrar. Es mucho más frecuente que aparezca en etapas de calor, sobre todo lo que es el verano. ¿Por qué? Porque es cuando los niños principalmente pues andan jugando, andan afuera y es cuando por el mismo sudor que sienten en el rostro, por ejemplo, que está cayendo, ¿qué hacen también? Pues están cada rato, ¿verdad? Secándoselo. Y cada que hacen eso, pues están frotando esa piel. Ahora, el estafilococo es muy frecuente que lo tengamos como, pues, una bacteria que vive en nuestra piel. Pero hay en quienes es más susceptible porque carecen de ciertas sustancias para destruir a lo que es carecen de streptolicinas y por eso no se puede destruir esta bacteria. Lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase, pero el hecho de que tengan estas características en conjunto es lo que ayuda a que el niño pueda presentar sobre todo lo que es el impétigo. Entonces, si recordamos cómo vemos esta imagen, esta es la zona, esta, y a veces puede presentarse aquí, primario. Secundario, fuera del rostro, fuera de esta zona, ¿ok? Si aparece en cuero cabelludo, si fuera un adulto, que también puede llegarse a presentar en adulto, no es exclusivo de niños, es más frecuente, pero en adultos se puede presentar en esta zona, en la zona de la barba también. Entonces, eso lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. Y como les digo, el impétigo, sobre todo secundario, lo vamos a ver en casi todas las lesiones del resto del cuerpo en pacientes que son susceptibles. Y esa susceptibilidad tiene que ver, como les decía, con la carencia o la presencia de lo que es las antiestreptolicinas, que los vamos a recordar como quieran en la siguiente clase. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces nos quedamos en impétigo. No lo hemos terminado de ver. Nos falta continuarlo para que me recuerden en la siguiente clase, por favor. ¿Ok? Bueno, entonces los dejo hasta aquí.